Hola a todos. Hoy quiero hablar de un tema fascinante, que es educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos en dos idiomas y en dos culturas diferentes. Hay muchas estrategias, beneficios, también obstáculos a la hora de integrarlo. En un mundo tan globalizado como el actual, hablar dos idiomas se ha convertido en algo más fácil, más accesible a todos nosotros. Te voy a mostrar un par de secretos de cómo hacerlo más fácil, quizás más lúdico y sobre todo más consciente. Vamos allá. Empecemos con los beneficios de educar a nuestros hijos en dos culturas y en dos idiomas diferentes. El primer beneficio, más obvio, son las oportunidades laborales que va a tener y también ese conocimiento diferente de un mundo nuevo que se le va a mostrar, aparte de la sociedad en la que ya está integrado. El beneficio más evidente es el desarrollo de la creatividad, de la memoria, de las facultades cognitivas también, y una cosa muy importante que es la apertura a empatía hacia culturas diferentes, personas diferentes. Ahora nos vamos a dedicar a los desafíos. El más importante de todos es la falta de consistencia. Hacer las cosas de una forma, cambiarla, no mantener una línea. Sabemos que los niños necesitan una rutina, saber lo que va a venir. Eso les trae mucha paz, quita la ansiedad de imprevistos que normalmente siempre ocurren en la vida diaria. Esta consistencia puede consistir, por ejemplo, que una persona hable siempre en un idioma y el otro cónyuge en la familia hable el otro idioma. Otro desafío muy importante es la presión social. Hay culturas donde hablar varios idiomas es una cosa normal, está bien integrada, está bien vista. Otras culturas donde es algo raro, algo que no se valora. Las personas alrededor tienen miedo de que ese niño con dos idiomas pueda confundirse, pueda tener más problemas en el colegio. No te inquietes, sigue adelante con tu propósito. Al final verás que merece la pena todo el esfuerzo. Vamos con las estrategias típicas. Ya te mencioné una de ellas al principio, que es la de que cada cónyuge hable su lengua materna. Esto sería lo perfecto, pero muchas veces no es posible porque uno de los cónyuges no habla el otro idioma. Os propongo una fórmula mucho más fácil, que sería decidir actividades concretas donde el niño va a hablar esa lengua. Y en actividades donde la familia esté reunida se habla el idioma que comparta toda la familia. Esto de los horarios es también una consistencia si se le informa al niño de que a la hora, por ejemplo, de leer un libro por las tardes a cierta hora concreta, va a ser un libro en inglés, va a ser un libro en español y se va a hacer con el niño, donde el niño puede escuchar, oír. Un elemento muy importante: no tiene por qué ser nuestra lengua materna. Podemos hacerlo también con una lengua que hayamos aprendido, que la dominemos bien. Podemos dar ese gran regalo a nuestros hijos de introducir esa lengua que deseas nueva en ciertos momentos. Otro elemento muy importante es el entorno donde se vea esos dos idiomas de forma paralela, con libros, canciones, música, dibujos,
cualquier elemento es importante para que el niño vea que es algo útil el utilizar los dos idiomas y que es algo que se está utilizando de forma normal. Si tú lo ves de forma normal y lo utilizas con tu hijo de forma normal, él también lo verá así. El aspecto psicológico es esencial. Si tú tienes inseguridades a la hora de hablar, quizás tu idioma, porque en tu sociedad no se ve de buenas maneras, o tienes miedo de que tenga problemas en el colegio después, el niño, que es muy inteligente, se va a dar cuenta de tus inseguridades y no va a querer hablar el idioma. Por eso te recomiendo que lo hagas de la forma más lúdica, donde tú también lo disfrutes con el niño. Otra estrategia fenomenal son los viajes y actividades culturales donde el niño está inmerso en un nuevo grupo. Por ejemplo, pueden ser clubs culturales donde el niño ve también otras familias que tienen esa misma constelación o ve platos típicos de la otra cultura, música, actividades del tipo que sean. Eso es algo muy enriquecedor, tanto para la familia como para el niño. La paciencia y la flexibilidad son claves también. Nadie mejor conoce a tu hijo como tú misma para saber, o tú mismo, si eres el padre, lógicamente, para saber lo que el niño necesita en cada momento. Es un tira y afloja donde se le pone una situación nueva. Cuanto más pequeño sea el niño, más fácil va a ser la introducción de su nuevo idioma. Y donde el niño está saturado y es mejor dejarle en su mundo con sus pequeños desafíos y no introducir elementos que van a cargar más. Todos los idiomas que se le enseñan al niño tienen que ser de forma lúdica, con juegos, como retos, pequeños retos, donde tú los disfrutes y el niño también. Me encantaría saber cómo lo estás haciendo tú, si se te ha ocurrido, se te ha pasado por la cabeza la idea de, aunque no sea tu lengua materna, enseñar a tu hijo el inglés, que tanto te costó aprenderlo. Sería una manera súper maravillosa de introducir el nuevo idioma, una nueva cultura, tanto para ti como para tu hijo, y también evitar a veces la forma de enseñar idiomas en los colegios. Si has empezado tú en tu casa, va a ser una forma mejor porque va a ser controlada por ti y con ese toque divertido que muchas veces en el colegio pues ya no existe. Escríbeme en los comentarios tu experiencia personal, si ya has comenzado con el viaje del bilingüismo a la hora de enseñar a tus hijos, si piensas hacerlo, los miedos que puedas tener, las preguntas que pueden surgir a nivel de familia. Me encantaría poder ayudarte y voy a contestar todos los comentarios. Te deseo todo lo mejor en este maravilloso viaje y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!